Señor, paciencia. Seguimos. Con gozo. La característica del creyente, de vos y de mí, tiene que ser esto, con gozo. Qué lindo es cuando uno va a un lugar que hay evangélicos y están todos sonrientes. Tuve en mi vida cristiana, que son muchos años, me quedaron grabados dos momentos. Estábamos en Moreno con la iglesia, cuando éramos una sola, campamento, llega un coro yanqui. Cantaron, este es el día que el Señor nos dio, seré feliz y le adoraré. Y había negros y había blancos, y cantaban, viste como cantan ellos así, medio bailando, con una sonrisa de oreja a oreja. Y vos decías, yo quiero tener ese Jesucristo. ¿Cómo cantaban, Guillermo? Cantaban bárbaro. Después nos invitaron a jugar fútbol americano. No fue tan bien. Nos pegaron una paliza tremenda. Pero una sonrisa de oreja a oreja. Este es el día que el Señor nos dio. Había gozo en su vida. Y vos y yo tenemos que tener gozo. Cuando voy a Jujuy, que fui con Adrián y con Tino, que fuimos a esa conferencia, de que éramos como 400 hombres de distintos lugares del norte argentino, lo que trabajaron esos jujeños, mirad, se terminaba a las 2 y pico de la mañana. Nosotros nos estábamos yendo a acostar porque a las 8:30 arrancaba el desayuno. Entonces nos íbamos a acostar porque nos podíamos hablar con el de Catamarca, con el de Salta, con el de Tucumán, con el de Bolivia. Y estaban buenas las charlas y nos quedábamos. Y ellos te traían té y te traían una masita y te traían una masa fina y te traían. No te decían, vamos muchachos que hay que dormir. Y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. 2 y pico de la mañana, nosotros nos íbamos, que siempre éramos los últimos, ellos baldeaban todo. 2 y pico de la mañana, con una sonrisa. Y si vos te levantabas a las 6 de la mañana, ellos ya estaban ahí, cocinando, con una sonrisa. Los hombres y las mujeres. Siempre con una sonrisa. ¡Wow! Yo quiero tener ese Cristo. ¿Y dónde está el secreto de que en mi vida, en que tu vida, hagamos todo con una sonrisa? ¿A dónde apuntamos? De eso va a hablar Alan, no me quiero meter. Pero ¿a dónde estamos apuntando? ¿A dónde estamos mirando? Él va a decir en el capítulo 3, pongamos la mira en las cosas de arriba, no tan solamente en los de la tierra. Leandro, cambiamos, porque anda medio lesionado, ¿viste? Con el Mundial nos afecta todo. Era él, pero se ve que tuvo una luxación y ahora entra el otro. Bueno, así que bueno, Leandro va a hablar del capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba. Y acá te está diciendo eso, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos. Mira, esa palabra apto ahí es apto. Mucho no se usa ahora. En mi juventud se usaba. ¿Por qué en mi juventud se usaba? Porque todos los varones éramos sorteados el 20 de junio para ver si nos tocaba ir al servicio militar al año siguiente. Pero no importa si eras número bajo, si te salvabas o no te salvabas, todos teníamos que ir a la revisación médica. Grandes filas, te daban el día, 2 días era, te ponían esa inyección en la espalda que te quedaba y te sacaban sangre así, viste, tomaba carrera, un sargento grandote nos tocó y ¡fua! No existía el AI, no existía nada, y te hacían la revisación, 2 días de revisación. Y el documento era una libretita, y atrás de la libretita estaba qué pasó con el servicio militar. ¿Y sabés qué tenía que decir si tenías más de 18 años? Apto a. Si tu DNI, tu libretita de enrolamiento, como se decía antes, no decía apto a, no entrabas a trabajar a ningún lado, porque no estabas apto. Otro ejemplo es la de los hoteles. Esos hoteles que vas, que tienen todo pago. Y en esos hoteles grandes hay distintos presupuestos, distintos costos. Hay gente que tiene una mejor habitación y tiene un mejor servicio.
Y cuando va a tomar el bar a un trago, te miran la pulserita. Si tu pulserita es la blanca, la más barata, o la amarilla, o la roja, o la negra. Si vos tenés la negra, pedí lo que quieras, que te lo van a servir. Cuando vas a la playa, hay distintos tipos de reposera. Hay distintos tipos de sombrilla. Si vos tenés la negra, tenés la sombrilla más grande, tenés los chicos al lado que vos decís, una coca. No te tenés que parar, porque tenés la negra. Lo mismo pasa cuando vas a los parques. Cuando vas a los parques y estás con el hotel dentro del parque. Tenés una pulserita distinta. A las 5 de la tarde cierran los parques y si vos estás en el hotel de los parques, te quedás hasta las 12 de la noche. Hay colas de 300 metros, pero si vos tenés la pulserita del parque, no haces cola, sos apto. ¿Y qué pasa con Dios? Con Dios ninguno de nosotros tiene la pulserita. Porque la Biblia dice que no hay aptos ni aun uno. Que todos somos no aptos, todos somos pecadores. Y que el pecado nos separa de Dios. Pero ¿sabés una cosa? El Hijo de Dios, el creyente, tiene un motivo de tener gozo porque tiene la pulserita, es apto. Jesucristo compró mi pulserita para que el día que yo me muera vaya al cielo. Jesucristo compró mi pulserita que dice apto para que cuando oro Dios me escuche a pesar de mis pecados. Él me hizo apto. Y ese es el motivo para que yo y vos tengamos una vida con gozo. Dice, el cual nos con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No solo me hizo apto, sino como dice Colosenses, como dice Efesios, soy heredero. ¿De qué? De Dios. ¿Te imaginas ser heredero de Bush? La plata que debe tener. Lo que sería. Salvarías tu vida, ¿no? Pero la Biblia me dice que tengo que tener gozo porque soy apto y encima soy heredero de Dios. El día que me muera no solo sé que voy al cielo, sino que tengo una silla para mí. Mirá si no voy a estar gozoso. Con eso que tengo una silla para mí sentado al lado del Señor. Siempre, cuando Hernán viajaba, nos contaba que cuando él iba a las canchas, iba a un lugar súper privado, donde van los jugadores de fútbol, donde va mucha gente, la gente que tiene mucho dinero. Y unos restaurantes, una comida, unos sillones. Podés ver el partido, pero en un lugar increíble, con un servicio impensado. Así es el lugar que Dios preparó para mí. No solo voy a entrar al cielo, sino que voy a estar sentado en los mejores lugares. Eso significa que me hizo apto. Entonces Pablo dice, ¿por qué no pensás un poquito cada día cuando te levantás donde Dios te puso para que eso despierte una sonrisa en tu rostro y en tu corazón? Para que tu vida sea distinta y sea diferente, porque en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Pero Él me está preparando un lugar que es soñado. No solo me hizo apto, sino que tengo una herencia, el cual, dice el 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice que Él me libró. Hay un himno, el 290, que cantamos. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad. Precioso Salvador, Él nos limpió. Él nos libró. Y me quiero detener un cachito en que Él me libró.
En Colosenses capítulo 2, verso 14, dice que estábamos presos y que en la puerta de la reja había un acta que me era contraria, donde decía por qué Guillermo estaba preso. En esa acta estaban todos mis pecados. ¿Y quién me tenía preso? La potestad de las tinieblas. El espíritu que ahora opera, dice la Biblia, en los hijos de desobediencia. Vos y yo, aunque no lo vimos, estábamos presos. Aunque no veíamos los garrotes, estábamos presos por Satanás. Y la muerte en la cruz, la sangre de Cristo, hizo que me librara. Él me libró. Ya no estoy más preso. Ya no estoy más en ese lugar. Pero fíjate qué más dice. Nos libró y qué. Y nos trasladó. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Fíjate, estaba preso al pecado. Yo no veía que estaba preso. Una de las cosas de la persona que no tiene a Cristo dice que Satanás le cegó, no los ojos, el entendimiento, y no sabe que está preso al pecado, que es esclavo del pecado. Cristo en la cruz del Calvario lo que hizo, abrió esa puerta, me libró, pero aparte dice otra cosa, me trasladó, ya no estoy más preso ahí. Ahora estoy trasladado al reino, ¿cómo dice? De su amado Hijo. Estoy trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es una obviedad, pero ¿sabes una cosa? Satanás todos los días te convence que de esa situación que estás no vas a salir. No sé qué problema tenés. No sé qué te tiene atado en tu vida cristiana. No sé si tenés un pecado oculto, algo que no podés superar. No lo sé, Dios lo sabe. Pero en esta noche te tengo que decir que Dios ya te liberó. Y el verbo que se usa ahí es un verbo que ya está. No es que te está por liberar, que vamos a ver si vas a ser libre. No, el día que recibiste a Cristo ya sos libre. Ya que estamos hablando de Disney, como esa que canta, libre soy. ¿Cuál es? No sé cuál es, pero la que canta libre soy. Vos y yo podíamos cantar lo mismo, libre soy. Cantábamos hay libertad. Las cadenas de la muerte, Él quitó. Ya sos libre. No sé, hermano, hermana, qué te tiene atado. No sé cuál es ese pecado que no podés superar. Y Satanás te tiene convencido, y es tu carne, vos sos así. No, no sos así. Eras así. Pero en Cristo Jesús sos libre. Y ya no estás más ahí, te trasladó. Y si me trasladó, ¿por qué quiero estar ahí? Si me trasladó, ¿por qué quiero volver ahí? ¿Por qué las canciones en la iglesia son lindas y se parecen a las del mundo? ¿Por qué la actividad está buena si se parece a las actividades del mundo? ¿Por qué me visto como se viste el mundo y pienso como piensa el mundo y corro atrás de las cosas que me presenta el mundo si ya no estoy ahí? Él me trasladó. Él te trasladó, Él te liberó, Él me liberó. Que Satanás no nos engañe. Libre soy, libre soy. Las cadenas de la muerte Él rompió. Y que vos y yo seamos libres, eso tuvo un precio. Siempre contamos que la salvación es un regalo de Dios. No sé de qué regalo te acordás. Si estuviéramos charlando y te dijera, ¿cuál es ese regalo que te hicieron que, wow? Bueno, cuando tuve 5 años, cuando cumplí 15, cuando cumplí 20, el que me va a ser mi Señor ahora para mi cumpleaños, ese va a ser.
Después les cuento. ¿Cuál es? Es este, Guillermo. Me lo regaló mi papá y mi mamá. ¿Sabés cuánto costó? Y no andaban bien económicamente. Pero sabía que me gustaba. Mirá. ¡Wow! Hermano, hermana, Dios nos regaló la salvación. Pero acá en este versículo dice lo que costó. Para vos y para mí fue un regalo de Dios. Pero Dios invirtió todo lo que tenía en ese regalo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Nos redimió, nos liberó a través del pago. ¿Y cuál fue el pago? Su Hijo. Yo estaba preso, esclavo del pecado. Dios me quería trasladar al reino de su amado Hijo. Y para que yo fuese liberado y para que vos fueses liberado, Jesucristo tuvo que ocupar mi lugar y tu lugar. ¿Por qué? ¿Valió la pena? Si estuviéramos en el cielo con Dios y le preguntaríamos, Padre, ¿valió la pena lo que hiciste por mí? Si estuvieras cara a cara delante de Jesús y le pudieras preguntar, ¿valió la pena lo que pasaste por mí? ¿Qué te diría? Que te ve caminar todos los días, pensar, vivir. ¿Valió la pena? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo le agradezco? ¿Cuánto tiempo busco su voz? ¿Cuánto tiempo hablo con Él en oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas hago que le obedezco? ¿Valió la pena? ¿Qué me diría? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y la Biblia decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. ¿Y sabés lo que hizo Dios? Dios tomó mi deuda y la acreditó en la cuenta de Jesucristo. Para que fuese apto, para que mi deuda fuese salvada, la cargó en la cuenta de Cristo. El que no conoció pecados por nosotros se hizo pecado para que nosotros tuviéramos el saldo en cero. Él herido fue, dice Isaías, por mis pecados, molido por mis rebeliones, el castigo de nuestra paz, todo el castigo, la ira de Dios cayó sobre Él para que vos y yo fuésemos un hijo de Dios. Y ahí en la iglesia de Colosa habían venido unos muchachos que dijeron que Jesucristo de ninguna manera era Dios. ¿Cómo va a ser Dios Jesucristo? Miren, decían ellos, Dios es Dios. ¿Vieron el Big Bang? Bueno, ellos lo tenían más sofisticado, el Big Bang. Dice, acá está Dios y Dios realizó muchas emanaciones. Y la emanación, la última de todas, la más alejada de Dios, Jesucristo. Fue el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo la materia, porque todo el que toca la materia es pecado. Y Jesucristo, si se hizo hombre, es pecador. Y está separado. Y toda una historia. Y para ser salvos, no todos son salvos. Tenés que tener conocimiento y pan y pun y bien.
Entonces Pablo escribe esto. Juan escribe las cartas. Juan empieza el Evangelio con el principio del logos, el ser creador, que los filósofos decían, los griegos hablaban del logo y decían si el logo primero habló o el logo primero hizo. Si estaba primero la acción o la palabra, y a eso le llamaban logo. Y Juan tiene que escribir en el principio era el logo y el logo era Dios y el logo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Nada, ninguna emanación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es Dios, hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! Y acá Colosenses, Pablo va con el mismo mensaje. Y él dice, el versículo 15, es la imagen de Dios invisible y el título es, ya se terminó el tiempo de vuelta, y el título es, el de la foto es Jesús. Porque si Dios tuviera un DNI, si Dios tuviera un documento, cuando te muestra el documento, el que aparece en la foto es Jesús. Eso es lo que está diciendo acá. Y para eso lo afirmamos con Juan 1, con Hebreos capítulo 1, con Romanos 9:5, que dice que Jesús es Dios. Y un montón de afirmaciones que tenemos en el libro de Juan, donde Jesucristo mismo dice que es Dios. ¿Se acuerdan cuando le dice a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Yo soy. Por eso cayeron a tierra en Getsemaní, porque les dijo, yo soy. Y ellos se dieron cuenta que ese que estaba ahí fue el mismo que estuvo con Moisés en la zarza. Yo soy. Entonces, él acá dice, Él es la imagen de Dios invisible. Y acá está la palabrita que muchos se agarran, que los que te tocan timbre con el atalaya se agarran y te dicen, no, Jesucristo es un ser creado, porque dice el primogénito de toda creación. Y si bien que la palabra primogénito es el primero nacido, eso está bien con respecto a María. Si vamos a Lucas capítulo 2, Jesús es el primogénito de María, es el primer hijo de María. Pero cuando vamos a Dios, tiene otras aplicaciones la palabra primogénito, que habla de prioridad del más grande, del primero. Y a eso se refiere cuando hablamos de Dios. Habla de prioridad en cuanto al tiempo, pero también habla de prioridad en cuanto a la jerarquía. Y de lo que está hablando acá, como cantamos, nadie es como Él. Jesucristo es lo más alto, lo más grande, lo más increíble. Es Dios por sobre todas las cosas. Y si hay duda, lo sigue desarrollando en el mismo pasaje. Porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Él es el centro, en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el centro de toda la creación. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, no es Efesios 1:10. No, está mal la cita. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así, sí, 1:10. Me confundí con 2:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas son consecuencia de Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean tronos, sean dominios, sean potestades. ¿Por qué dice eso? Para hablarte de la superioridad de Jesucristo. No solo dice
que Él está por encima de todo, sino que el versículo que sigue dice que Él los creó. Todas las autoridades que puede haber en toda la creación, Jesucristo la creó. Dependen de Él. Y antes de terminar, Él fue quien la causó, Él es el centro de la unidad, Él es el origen, el instrumento, Él es el dueño. Y acá en el versículo 17 dice, Él es antes de todas las cosas. Te lo repito. Él es antes de todas las cosas. Te lo repito. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él está en primer lugar. Nunca en segundo. Nunca está en tercer lugar. Jesucristo es tan grande, tan omnipotente, omnipresente, increíble, creador de todas las cosas. Él está antes de todas las cosas, Él está por encima de todas las cosas. Nunca es segundo, nunca tercero, Él es primero, supremo en todo el universo, menos en mi vida. Creo que cuando le preguntaría al Señor, ¿valió la pena haber muerto por mí? Él me reclamaría esto. En todos lados yo soy el primero, Guillermo, menos en tu vida. Él es antes de todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. ¿Es así? Sí. ¿En tu vida? ¿En mi vida? ¿Es así? El que dio todo por vos, el que dejó los cielos, el que murió en una cruz. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten, en el universo, entero, completo. El mar le obedece, los vientos le obedecen, todo le obedecen, menos yo, que soy una pulga al lado de todo eso. Y después dice la otra frase, y con esto termino, que es para pensar. Todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa? Que todas las cosas son en Él. Tu vida, mi vida, tu salud, mi salud, tu familia, mi familia, mi auto, el tuyo, tu tiempo, el mío. Todo está en Él. Él me lo dio. A Él se lo debo. Nada es mío. El sustento, la continuación, si mañana estás vivo, es porque Él lo dispuso así. La armonía, la falta de armonía, la paz o la falta de paz. Él está al control de todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es Jesús? Tiempo de mundial. Queremos que la Argentina vuelva a salir primera. ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? En tu vida. El que es primero en todas las órdenes del universo. Sin embargo, en mi vida, no. Del que depende todo lo que soy, lo que tengo, todo depende de Él. Sin embargo,
no se lo agradezco. No le doy gracias, no vivo gozoso por lo que me dio, por lo que hizo, por lo que me espera. ¿Cuántas cosas? Volvélo a leer en tu casa. Y si todavía no tienes a Cristo, todavía no tenés la pulserita de apto, esa que Cristo compró en la cruz del Calvario para vos, que la pagó con su sangre para perdón de tus pecados. Si todavía seguís cargando todas esas cosas y no la depositaste todavía en la cruz, ¿qué estás esperando? Vení a Jesucristo. Si hay muchas cosas ocultas en tu vida, como vimos hoy, que hay que resolver, que Satanás te tiene diciendo que sos esclavo de eso, que de ahí no podés salir. Te tiene engañando diciendo que no sos libre. Sí, ya sos libre en Cristo Jesús. Él ya te trasladó al reino de su amado Hijo. No sigas allá. Y si vos y yo seguimos mirando como si Cristo no existiera, hacemos la vida como que Cristo no está. Salvo el domingo que venimos y le recordamos, de lunes a sábado vivimos como que Cristo no está. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no tan solamente en la de la tierra. Oramos. Padre, qué tremendo y te damos tantas gracias, Señor, por este libro de Colosenses. Señor, te tenemos que rogar por paciencia. Te tenemos que rogar, Señor, para que seas el número 1 en nuestra vida. Te tenemos que rogar para que vuelva el gozo a cada uno de nosotros. Te tenemos que rogar por si hay alguna hermana aprisionada con algún pecado, Señor, con alguna falta, y el enemigo la quiere convencer que de ahí no puede salir. Señor, que en tu poder sea libre y goce de vivir en tu reino. Señor, que vivamos pensando en lo que nos espera, que valoremos tu muerte en la cruz, que los demás vean en nosotros este Cristo que vale la pena seguir. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, por los que están enfermos, por los que no pudieron venir, por los que pudiendo venir no quisieron venir, por todos, por esta semana que tenemos por delante, que no te defraudemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.